Bueno, esas son las cosas que en estos momentos están en discusión en el Congreso de los Diputados. Yo creo que son razones para la movilización del próximo día 14, razones adicionales a las razones laborales. Hay razones también desde el punto de vista social, por el asalto al Estado social, pero también razones desde el punto de vista democrático, por la deriva penal que está tomando nuestra democracia, y creo que todo ello hace que el próximo día 14 sea un día muy importante. Van a decir poco, porque yo creo que están adoptando una medida distinta a la que adoptaron en la huelga anterior y a la que adoptaron con respecto a las movilizaciones en torno al Congreso, que es, en vez de responder, como consideran que esa respuesta plantea un debate público y que el debate público lo pierden, pues lo que están haciendo es poner una sordina, poner un manto de silencio sobre la convocatoria del 14 de noviembre. Hay muy poco debate, prácticamente ningún debate en los medios públicos, y el gobierno está totalmente silencioso con respecto a esta materia, si acaso, como he dicho antes, preparando el material antidisturbios. Es lo único que le preocupa en estos momentos al gobierno. Yo creo, sin embargo, que a pesar de este silencio, el gobierno está lanzando algunas argumentaciones que me gustaría comentar por último, muy brevemente. En primer lugar, el gobierno viene a decir, con respecto a la huelga, que es una huelga política, porque ya no es una huelga únicamente por las cuestiones directamente laborales, que también lo es. No hay más que ver Iberia o no hay más que ver Suzuki para darse cuenta de cuáles son las repercusiones reales de la reforma del mercado laboral en estos momentos, pero esa huelga también es una huelga también por la política social, por los derechos sociales y también por la democracia. Creo que en definitiva por la democracia, porque cuestiona la legitimidad de un gobierno para adoptar medidas que no han sido debatidas democráticamente. Y el gobierno la acusa a esa medida, a esa huelga y a ese referéndum que proponen los sindicatos de una huelga y un referéndum políticos. Estamos en esta actitud del gobierno por la cual los demás hacen política y ellos hacen macramé. Ellos parece que no tienen ninguna decisión que afecte a los ciudadanos. Pues sí, es una respuesta política por parte de los sindicatos y de la izquierda a la política del gobierno, a la política ultraliberal del gobierno. Y es una respuesta que no va únicamente en el sentido de la legítima defensa, porque es la legítima defensa del Estado social y del Estado democrático, ¿no?, frente a la plutocracia y frente al golpe, sino que en estos momentos ya no es ni siquiera legítima defensa, en estos momentos es instinto de supervivencia. Porque si se mantiene esta política, tenemos por delante, como diría Angela Merkel, 5 años de sufrimiento. 5 años de sufrimiento significa el sacrificio de 2 generaciones de españoles. Sacrificio de 2 generaciones que no podrán tener empleo, que perderán el empleo a una edad madura y que muchos de ellos tendrán que irse fuera del país o tendrán que asumir una situación social muy difícil. Yo creo que esa argumentación hay que contrarrestársela al Partido Popular en los próximos días para favorecer la respuesta a la huelga. Pero luego hay otra mucho más civilina, y termino con ella, y es que la huelga no sirve de nada. Es decir, que hagáis lo que hagáis, no vamos a modificar nuestra política. No es verdad. Sencillamente no es verdad. Cuando el Partido Popular dice que no me preocupa la movilización, en realidad dice que lo único que me preocupa en estos momentos, de mayoría absoluta, es la movilización. Y yo os diré, en los sitios donde he estado, por ejemplo, en relación a las políticas de recortes y de privatizaciones en la sanidad, allá donde hay movida, allá donde hay contestación y respuesta, al gobierno le es mucho más difícil aplicar sus medidas. Y, por ejemplo, el decreto 16/2012, que es el decreto que desarrolla los repagos, las tasas y los recortes en sanidad, ese decreto ha tenido que ser modificado más de 70 veces por parte del gobierno, con correcciones de errores, fundamentalmente por la contestación de los colectivos ciudadanos, de los colectivos profesionales, en general de la ciudadanía. Yo creo que por eso la movilización es muy importante. Es verdad que tendrá que ser una movilización continuada, una presión continuada sobre el gobierno, pero la movilización tiene resultados. Y yo diría, por último, que una movilización europea como esta tiene aún más resultados. Hasta ahora habían logrado trocear
a los trabajadores y habían logrado trocear a los estados en la respuesta a las políticas de austeridad y las políticas de ajuste. Yo creo que la buena noticia de esta huelga del 14 de noviembre es que en muchos países va a haber no solamente huelga general, sino movilizaciones sindicales, sociales, políticas, culturales. Es decir, va a haber ya una cultura de respuesta y de rechazo a las políticas de austeridad. Yo creo que es muy importante. Esta movilización puede y debe salir bien, y esta movilización, junto con la movilización de Izquierda Unida hacia su Asamblea Federal, junto con la apertura al conjunto de la izquierda, creo que es la principal garantía de que no salga adelante una política de austeridad que, como en el símbolo de los suicidios en materia de desahucios, es la política suicida para la economía española y para los ciudadanos españoles. Nada más, muchas gracias.